Y entonces dice la primera. Un número disminuido en 13 da 87. Entonces vamos a ver. Un número. ¿Qué escribimos cuando nos dice un número? La X. Una letra. Una letra. Por ahí me dijeron la letra X. Muy bien. X. Ahora. Disminuido. ¿Qué es disminuido? Menos. Menos. Resta. Muy bien. Menos. ¿Y qué número? 13. 13. Dice da igual. ¿Igual a qué? 85. 87. Muy bien. 87. Así es. Entonces ahora vamos a resolver la ecuación. ¿Qué vamos a escribir primero? La X. La X. Ahora. 87. Pero antes de escribir. Igual. 87. 87. 13. Más. Más, muy bien, así es, más 13, ¿verdad? Y por último, pues vamos a hacer la operación. ¿Cuánto es 87 más 13, chicos? Cien. 100, ahí está. 100. Entonces, esa era la solución de la primera. Y hasta ahorita me di cuenta que está muy bajado. Bueno. Tenemos ahí, miren, la número 6 dice la temperatura presente aumentada en 19 grados da una lectura de 56 grados. Entonces, ¿qué es lo que no conocemos? La temperatura. A eso es a lo que le vamos a colocar una variable. ¿Qué variable le colocamos? B. B, muy bien, B. Entonces, la temperatura presente aumentada. ¿Qué operación es aumentar? Más. Más, muy bien, más 19 grados. Entonces, 19 da una lectura, o sea, igual a qué? $56. 56, muy bien. Y ahora resolvemos. Entonces decimos ahí, B igual a qué? 56. 56 y ahora, Menos 19. muy bien, menos 19. Y ahora hacemos la operación. ¿Cuánto es 56 menos 19? 37. 37. Muy bien. Ahí está. Entonces aquí la temperatura es 37 grados. Y vamos con el último. Dice, la diferencia entre el costo de un auto y 6,000 quetzales es 59,820 quetzales. Entonces, ¿qué es lo que no conocemos? La diferencia, No, el costo. El costo. el costo de un auto, ¿sí? La diferencia sí se conoce, porque si lo leemos así, miren, la diferencia entre el costo y 6,000 es 59,820. O sea, la diferencia es 59,820. Lo que no sabemos es el costo del auto, o sea, cuánto cuesta el auto. Entonces le vamos a colocar una letra. ¿Qué letra le ponemos? X. C. Vamos a colocar C. C. Ahora, diferencia. ¿Qué operación es diferencia? ¿Qué operación es diferencia, chicos? No.
Cuando nosotros hablamos de una diferencia, eso es una resta. ¿Sí? Resta. Diferencia es una resta. Ahora, ¿entre quiénes es la resta? Entre el costo del auto y 6,000. O sea que aquí voy a decir C menos 6,000. Eso es, o sea, igual a ¿cuánto? 2.980. Ahí dice la cantidad. 59,820. Bueno, no sé de dónde salió el otro dato, pero... Bueno, entonces resolvemos y decimos C igual 59,820. ¿Y ahora? Menos 6.000. Sí es 6,000, pero no es menos. Más. Más, ¿sí? Más. Porque le debemos de cambiar el signo, ¿verdad? Entonces C es igual. Y 59,820 más 6,000, ¿cuánto es? Es 65,820. Bien, ahí está. 65,820. Ahí está. Muy bien. Entonces, esas eran las soluciones de estos tres que les habían quedado a ustedes para resolver. ¿Les dieron los mismos resultados o se equivocaron en algo? A mí sí me dio el mismo resultado, profe. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Esto como ya lo tenían, se supone que pues no hay mucho que copiar, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Y vamos a estar trabajando el planteamiento de ecuaciones, ¿sí? Plantear ecuaciones para resolver problemas, ¿verdad? O sea, vamos a resolver problemas utilizando el planteamiento de ecuaciones. Entonces, vamos a leer ahí el primer problema. Dice, Carla corría en un maratón de 26 kilómetros cuando su ayudante le mostró una señal que decía, te faltan 8 kilómetros. Entonces la pregunta es, ¿cuánto había corrido Carla? Entonces acá nosotros también tenemos que aplicar lo mismo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Leer detenidamente, comprender cuál es el significado de cada una de las partes del problema y lo más importante es identificar qué es lo que no conocemos, cuál es la variable, ¿verdad? Entonces, en este problema, ¿cuál es la variable? Aquí. No sé, creo que eso fue yo. ¿Qué es lo que significa la variable? Concha, estás. Yo te pregunté dónde estabas. Vamos chicos, ¿qué significa la variable? ¿Cuál es la variable en este problema? ¿Qué es lo que no conocemos? Una señal. No. La variable normalmente en los problemas va a estar en la pregunta que tiene. Entonces, aquí en la pregunta dice, ¿cuánto había corrido Carla? Lo que nosotros no sabemos es cuánto había corrido Carla. Esa es nuestra variable. Y a eso es a lo que le vamos a colocar una letra. ¿Qué letra le ponemos? La A.
La Ah, muy bien. Bueno. Entonces, miren. Ahora, la letra A está relacionada con los números 8 y con el número 26. Pero ahora, ¿qué relación hay entre la letra A y el número 8 y el 26? Dice, Carla corría en un maratón de 26 kilómetros. Cuando su ayudante le mostró una señal que decía, te faltan 8 kilómetros. Entonces, bueno, esto quiere decir de que entonces entre A y 8 hay una operación y que eso nos debe de dar 26, que es el total de la maratón, ¿sí? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué operación hay entre A y 8? Entre lo que ha corrido y lo que le falta por recorrer. ¿Será una suma, una resta, una multiplicación, una división? ¿Qué operación es? Una Una resta. suma. Una suma, ¿verdad? Definitivamente, es una suma. Nosotros aquí en la ecuación pues debemos de sumar lo que Carla ha recorrido más lo que le falta por recorrer para llegar al total. Entonces ahora resolvemos la ecuación. Entonces, A igual a 26 26 y menos 8. menos 8. Muy bien. Entonces, A es igual a ¿qué? 32. Es menos. Es menos. ¿Cuánto es entonces? 18. 18. Muy bien. Bueno, ahora, en los problemas no nos va a bastar solamente con llegar a A es igual a 18. En los problemas nosotros debemos de aprender a escribir, ¿sí? Una respuesta interpretada para ese número. O sea, ¿qué significa el 18? Nosotros dijimos que la A es lo que Carla ha corrido. Entonces nosotros podemos decir, Carla ha corrido 18 kilómetros. Y esa es la respuesta, ¿verdad? En los problemas, los procesos que nosotros hacemos deben de tener una interpretación, deben de tener un significado y eso lo interpretamos a través de la respuesta final, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas con este primer problema que resolvimos? No, profe. No, profe. Ok. Bueno. Vamos entonces con el segundo problema, ¿sí? Entonces dice, miren, los estudiantes que vendan 25 anuarios ganarán un radio. María necesita vender 6 anuarios más para ganar un radio. ¿Cuántos ha vendido hasta el momento? Ok. Entonces, para poder plantear la ecuación, cuando nosotros hablamos de plantear la ecuación, es esto, ¿sí? Es lo que nosotros hicimos ayer de traducir una oración a una ecuación. Eso es plantear una ecuación. Lo único que aquí la oración es más compleja, es un problema. Entonces, plantear ecuación es traducir un problema a una ecuación. Entonces acá, en este otro problema, ¿cuál es la variable? ¿Qué es lo que no conocemos? Entonces, acá, y aquí, nosotros tenemos el 3.2 y aquí el 3.2 también, pero de diferencia tenemos un 3.2. ¿Qué es lo que no conocemos? Pregunta, ¿cuántos ha vendido hasta el momento? ¿Cuántos ha vendido? O sea, no sabemos cuántos anuarios ha vendido María, ¿sí? No sabemos cuántos anuarios ha vendido María y esa es nuestra variable. A eso es a lo que le vamos a colocar una letra. ¿Qué letra utilizamos? La M. M. M, muy bien. Utilicemos M. Entonces, M es la cantidad de anuarios que María ha vendido. Y dice que María necesita vender 6 anuarios más. Entonces, ¿cómo vamos a colocar aquí ese 6? Más.
Más. Solo que 6. sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Vas a ser igual? ¿Vas a ser mayor? ¿O vas a Muy ser bien. menor? Y Igual esto a es a 25, así es. ¿Qué Correcto. puede pasar así? Entonces ahora resolvemos. ¿Qué debemos de hacer aquí para Mayor, resolver? menor, ¿qué? Para el M igual. Muy bien. Ahora, ¿Qué pasa así? 25. 25 Vas a hacer Menos menos 6. 6. 6. Ok, entonces hacemos la operación. 25 menos 6. vas a hacer 5. Entonces, ¿qué indica aquí? ¿Dónde va la 19. 19. 19. Bueno, entonces, ¿qué significa ese 19 que estamos obteniendo ahí? Que lleva vendido 9. 19. Solo a eso tengo atrás. He Entonces, vendido miren, 19 anuarios. muy bien. María ha vendido 19 anuales. ¿Para dónde va? Y era lo que le decía al otro grupo, ¿verdad? Definitivamente, al momento de que nosotros vamos a escribir la respuesta final, que ya es con nuestras palabras, no todos pensamos de la misma manera, es decir, de que algunos pueden utilizar otras palabras, ¿verdad? Entonces, la cuestión acá es interpretar correctamente el valor que nosotros obtenemos en la ecuación. Aquí se me indica, tengo 16 enteros, 5. Para entonces responder la pregunta del problema. ¿Dudas en este proceso? No, porque nadie me pregunta, pero cuando yo le pregunto, nadie me responde también. Y está el mensaje. Entonces, bueno, no puede, o explico, no es mi contesta. ¿Qué pasa? Y para que la lectura, Entonces, vamos a finalizar. Solamente me confirman, por favor, si ya copiaron. Ya, profe, terminé, profe. No. cuando las dos cantidades son iguales, Bueno, para los que no, pues doy ahí un momento más para que lo puedan hacer. y la otra y aquí tengo capacidad de operación. Aquí tenemos el igual y tenemos Muy bien, me confirman. Muchas gracias.